Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en las redes sociales y en todos los portales de noticias del entretenimiento turco. Como ya habrán visto por el título, vamos a desgranar el reciente escándalo protagonizado por la bellísima Hande Erçel, quien, al hablar de su excompañero y expareja Kerem Bürsin, ha logrado desatar una auténtica polémica. ¿Qué dijo exactamente? ¿Por qué ha generado tanta controversia? ¿Qué significa esto para su relación y para sus carreras? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar las reacciones y a ofrecerles nuestra perspectiva sobre este fascinante drama. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de información, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de *** suscribirse *** que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, primicias y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Resulta que Hande Erçel, esa actriz que conquistó a medio mundo con su carisma y belleza, especialmente tras su aclamado papel en Sen Kalkapm, ha vuelto a ser el centro de atención. Y esta vez no es por un nuevo proyecto o por un posado espectacular, sino por unas declaraciones que, según muchos, han sido interpretadas de diversas maneras, generando un auténtico huracán mediático. La cuestión es que en una reciente aparición pública, Hande fue preguntada, como tantas otras veces, sobre su relación pasada con Kerem Bürsin. Ya saben, ambos actores, compañeros de reparto en esa serie que se convirtió en un fenómeno mundial, vivieron un romance que cautivó a millones de fans. La química entre ellos era palpable en pantalla y fuera de ella, y su ruptura, que se hizo pública hace algún tiempo, dejó a muchos con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, parece que el tema sigue siendo delicado. En esta ocasión, Hande, con esa elegancia que la caracteriza, respondió a las preguntas de la prensa. Se le consultó sobre su presente, su futuro profesional, y por supuesto, no pudo faltar la pregunta obligada sobre Kerem Bürsin. La respuesta de Hande fue en apariencia bastante neutral. Hizo hincapié en que ambos han seguido caminos separados y que, aunque guardan un gran cariño y respeto mutuo por el tiempo que compartieron y el éxito que cosecharon juntos, cada uno está enfocado en sus propios proyectos y vidas. Palabras como respeto, cariño, buenos recuerdos y caminos distintos fueron parte de su discurso. Algo que a simple vista suena completamente normal y maduro. Pero aquí viene lo interesante, y es donde entra la controversia. La manera en que se interpretaron estas palabras, o quizás la simple mención de Kerem Bürsin después de tanto tiempo, fue suficiente para reavivar el debate entre los fans. Por un lado, tenemos a los seguidores incondicionales de la pareja que se ha dado en llamar Kerem y Hande o Handem, quienes ven en cada palabra, en cada gesto, una señal de que el amor aún existe o que hay una tensión subyacente. Para ellos, incluso una respuesta positiva y respetuosa de Hande hacia Kerem es motivo de celebración y de especulación sobre un posible regreso. Por otro lado, están aquellos que interpretan las declaraciones de Hande como un intento de distanciarse definitivamente o, incluso, de acallar los rumores que siguen persiguiéndola. Algunos medios y usuarios en redes sociales han sugerido que las palabras de Hande fueron demasiado genéricas, que evitó entrar en detalles, lo que para algunos es una señal de que ya no hay nada que compartir o que incluso hay incomodidad. Se habla de evasividad y de un deseo de pasar página, de una manera muy clara. Y es aquí donde se desata la polémica. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, hilos de discusión y, por supuesto, teorías conspirativas. Los fans se dividieron en bandos. Unos defendían a Hande aplaudiendo su madurez y su profesionalismo al mantener la compostura y responder con respeto. Argumentan que es normal que, tras una relación, cada uno siga su camino y que no hay necesidad de seguir alimentando el morbo. Otros, en cambio, criticaban la respuesta de Hande considerándola poco sincera o incluso fría. Llegaron a decir que quizás Kerem merecía una mención más cálida o que Hande estaba siendo poco clara. Un verdadero campo de batalla digital. Pero analicemos un poco más a fondo. ¿Qué es exactamente lo que se considera polémico en las declaraciones de Hande? Si lo que dijo fue, en esencia, que guarda respeto y cariño por Kerem y que ambos han seguido adelante con sus vidas, ¿dónde reside el problema? Creo que la polémica surge principalmente de las expectativas de los fans y de la propia naturaleza del mundo del espectáculo. En Turquía, las relaciones de Cele
Celebridades son un tema de interés nacional. La industria del entretenimiento es muy intensa, y cuando una pareja como Ande y Kerem logra una conexión tan fuerte con el público, las expectativas de que permanezcan juntos, o de que haya un drama posterior a la ruptura, son muy altas. Además, los medios de comunicación, en su afán por generar contenido y atraer clics, a menudo magnifican o sacan de contexto las declaraciones de las celebridades. Una respuesta amable y genérica puede ser presentada como un escándalo o una revelación para generar más interés. En este caso, la propia mención de Kerem Bürsin por parte de Ande, después de un tiempo prudencial, ya es noticia para muchos. Y si a eso le sumamos el historial de su intensa relación y el cariño que el público les profesaba, la combinación es explosiva. Hay que considerar también el factor de la imagen pública. Para Ande es probable que sea muy importante mantener una imagen de profesionalismo y de persona madura. Evitar declaraciones que puedan ser malinterpretadas o que reaviven viejas heridas es una estrategia inteligente para su carrera. Por otro lado, Kerem Bürsin también se ha mantenido bastante discreto al respecto. Ambos parecen haber optado por un enfoque de avanzar con elegancia, aunque el público a veces se resista a aceptar esa realidad. Una de las cosas que más ha alimentado la polémica son las comparaciones y los análisis minuciosos de cada palabra. Los fans más acérrimos se dedican a buscar significados ocultos, a analizar el tono de voz de Ande, sus expresiones faciales, incluso el tipo de ropa que llevaba en ese momento. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, se convierte en una pista. ¿Por qué dijo él también? ¿Por qué una pausa antes de mencionar su nombre? Estas preguntas se convierten en el pan de cada día en los foros de fans. Es fascinante ver cómo la audiencia proyecta sus propios deseos y expectativas sobre las vidas de sus ídolos. La esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos es una fantasía para muchos, y cualquier declaración que no confirme esa fantasía es vista con recelo o decepción. Es un poco como cuando uno espera que un equipo de fútbol gane un partido, y si no lo hace, busca excusas o motivos para culpar a algo o a alguien. Además, la noticia de que Ande Erçel habla de Kerem Bürsin desata polémica porque, seamos sinceros, sigue siendo un tema de interés mundial. Senkalkapm fue un fenómeno global, y la pareja que protagonizó esa serie también lo fue. Sus vidas personales, para bien o para mal, están entrelazadas en la mente de millones de fans alrededor del mundo. Y cualquier pincelada de información sobre su relación, ya sea pasada o presente, genera una reacción. Ahora, ¿qué se espera de Ande y Kerem en el futuro? Pues francamente es difícil de predecir. Ambos son actores talentosos y con carreras prometedoras. Ande, por ejemplo, ha estado trabajando en proyectos internacionales y tiene una presencia muy fuerte en redes sociales. Kerem también ha estado involucrado en diversas producciones. Lo más probable es que continúen en sus respectivos caminos, tratando de mantener su privacidad y su enfoque en sus carreras. Sin embargo, el legado de su relación y de la serie que los unió es algo que difícilmente se borrará. Siempre habrá fans que los recuerden como la pareja ideal, y siempre habrá especulaciones sobre su futuro. La polémica que ha generado Ande con estas declaraciones es solo una prueba más de cuánto impacto tuvieron y siguen teniendo en la imaginación del público. Podríamos decir que esta polémica es, en realidad, una manifestación del cariño y la devoción de los fans. No es que quieran hacerle daño a Ande, sino que les preocupa su relación, la desean, y quizás no entienden completamente las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde el amor puede terminar, pero el respeto y el cariño por los buenos momentos vividos pueden permanecer. Y para ser honestos, es un tema que nos entretiene. ¿A quién no le gusta un poco de drama, un poco de misterio, un poco de especulación sobre las vidas de las celebridades? Es parte del encanto de seguir el mundo del entretenimiento. Y en este caso, Ande Erçel, con una respuesta aparentemente sencilla, ha logrado reavivar la llama de la conversación y el debate. Creo que es importante recordar que al final del día, Ande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No podemos exigirles que mantengan una relación si ya no funciona, ni tampoco que se comporten de una manera específica solo porque los fans lo desean. Lo que sí podemos hacer es respetar sus decisiones y, si somos fans, disfrutar de su trabajo y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Entonces, para recapitular brevemente, Ande Erçel ha desatado una polémica al hablar de Kerem Bürsin. Sus declaraciones, aunque en apariencia maduras y respetuosas, han sido interpretadas de diversas maneras por los fans y los medios de comunicación.
Algunos ven una señal de esperanza, otros una clara intención de distanciarse. Lo cierto es que la pareja sigue generando un gran interés y que las expectativas del público son muy altas. La forma en que las redes sociales han reaccionado demuestra el impacto que tuvieron juntos y la dificultad que a veces existe para aceptar que las relaciones cambian y evolucionan. Ha sido un análisis interesante, ¿verdad? Siempre es fascinante observar cómo las palabras de una persona pueden desencadenar un torbellino de emociones y opiniones en el mundo digital. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido, y que les haya dado una perspectiva más clara sobre esta reciente controversia. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Ander Zell? ¿Creen que la polémica está justificada? ¿Cuál creen que es la verdadera relación entre ella y Kerem Bürsin en este momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Son la parte más importante de este canal. Y si les ha gustado este vídeo y todo el contenido que creamos para ustedes, por favor, no olviden darle un **gran me gusta ** para apoyar nuestro trabajo. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que disfrute de este tipo de noticias y análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Estamos constantemente trayendo contenido fresco y emocionante para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Fue un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de la vida. Adiós.